Vamos a abrir nuestras Torá o Biblias ahí en el libro de Devarim o Deuteronomio, en el capítulo 8, verso 2. Y el título del mensaje le he puesto: no solo de pan vivirá el hombre. Sé que esa frase todos se la saben y ha sido un emblema también en el lenguaje de la religión, y no solamente de la religión cristiana, judía, hebrea, musulmana. Es una frase usada generalmente y universalmente por todas las religiones del mundo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale o emana de la boca de Hashem. Y para entrar ya en materia o en contexto, ¿de dónde sale el trasfondo de esta frase? Porque nosotros conocemos esta frase: no solo de pan vivirá el hombre, y muchas veces la tomamos para ocuparlas en enseñanzas con respecto al poder de la palabra, a usar un lenguaje positivo, a declarar, a profetizar. Pero ¿cuál es realmente el trasfondo por el cual Moisés dijo o ocupó esta frase? Y también tenemos que entender que quien la hizo quizás más conocida fue Yeshua de Nazaret. Y yo creo que de ahí todos conocen esta maravillosa frase: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Hashem o de Dios. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, verso 2, nos dice la escritura o la Torá lo siguiente: acuérdate de todo el camino por donde te condujo Hashem tu Elohim durante estos 40 años en el desierto. Te envió penurias para ponerte a prueba, para saber qué había en tu corazón, si cumplirías sus preceptos o no. El verso 3 dice: te causó penurias y te hizo pasar hambre. Entonces te dio comer el maná, alimento que ni tú ni tus padres jamás habían experimentado. Y aquí viene la frase que Moisés ocupa para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Hashem. Esta frase no la inventó Yeshua de Nazaret, sino que él la ocupó de una enseñanza, de una transmisión que Moisés le dijo al pueblo de Israel. Ahora, el trasfondo de esta palabra, o por qué Moisés la ocupa, comienza del verso 2 en adelante, donde dice: acuérdate de todo el camino por donde te condujo Hashem tu Elohim. El pueblo de Israel, aquí en el libro de Devarim o Deuteronomio, si nosotros estudiamos la historia cronológica del pueblo de Israel, el pueblo de Israel está a días de entrar a un lugar de conquista, donde pasaron las penurias más grandes que quizás una persona puede pasar. Desde la salida de Egipto, donde fueron azotados, golpeados, maltratados, pasaron por todo el peregrinaje del desierto, donde pasaron hambre, frío, donde pasaron sed, tuvieron necesidades físicas, y todo ese transcurso, todas esas penurias lo llevaron a un lugar. Y en ese lugar, prácticamente todo ese pasado iba a quedar olvidado y iban a entrar a una dimensión nueva. Y Moisés, en el libro de Deuteronomio, que es un libro donde Moisés le da todas las mejores instrucciones al pueblo de Israel, con el fin de que este pueblo, esta generación nueva, al entrar a la dimensión de conquista, no cometa los errores que cometieron en el desierto. Entonces le dice: acuérdate. Recuerda que cuando estés a punto de entrar a un lugar de elevación, no vengas a cometer los mismos errores que tus antepasados. Y recuerda todo lo que sufriste. Que no se te olvide eso cuando estés bien económicamente, cuando estés bendecido, cuando estés en un nivel espiritual. Recuerda de dónde Hashem te sacó. Y todo lo que sufriste en el desierto solamente fue para que Hashem supiera lo que había en tu corazón, que es lo que dice el verso 3. Hoy, si estuviera, por decirlo de una forma, Moisés vivo, pero aquí hay un secreto, ¿eh? Que Moisés, o la esencia, el espíritu de Moisés, que el espíritu de la Torá, del consejo, está vivo en cada uno de los que transmitimos estas maravillosas enseñanzas.
Entonces, este Moisés que está vivo a través de cada uno de nosotros, de lo que transmitimos esta luz, nos dice hoy día, mira, amado hermano, amada iglesia, amado amigo que me está viendo o los que van a ver esta transmisión, va a llegar el momento en que el Creador te va a elevar, en que el Creador te va a bendecir. O en este momento quizás estás viviendo la mejor parte de tu vida. Esa área bendecida, esa área en una cúspide espiritual, quizás la estás experimentando en este momento. Y Moisés a través de nosotros te está diciendo, recuerda que cuando llegues a un nivel de conquista o lo estés experimentando en este momento, recuerda todo lo que pasaste en el desierto, que tu corazón fue probado en cada circunstancia que viviste en esa dimensión del desierto. Hoy, el ser humano, la gente no sabe el propósito de los desiertos que vienen a invadir sus vidas. El desierto no viene solamente a despojarte de las cosas materiales o a hacerte pasar situaciones de problemas, de caos, de dificultad. Simplemente, como dice la Torá, el desierto tiene un solo fin: dar a conocer lo que el hombre tiene en el corazón. En este caso, el pueblo de Israel, a través de las dificultades que pasó en el desierto, se reflejó quiénes realmente eran, quienes sacaron lo mejor que tenían y quienes sacaron lo peor que ellos tenían dentro de su corazón. Muchas veces el desierto se manifiesta para eso, para ver qué tipo de corazón estamos manifestando. Si la prueba que estamos pasando en el desierto ¿la vamos a aprobar o la vamos a reprobar? Cuando tú pasas una prueba y la pruebas, tú estás capacitado para dar un salto a otro nivel. Pero ¿qué pasa cuando tú repruebas un examen? Nuevamente tienes que volver a repetir esa materia o ese curso o quedar repitiendo. Y cada vez que alguien repite algo, son pérdidas, pérdida de tiempo, pérdida económica, pérdida de mucha energía también, física, simplemente porque no aprendió a ver el desierto que estaba pasando y sacar lo mejor del corazón. Entonces, el desierto tiene ese fin, como dice la Torá. Hachén te hizo pasar penurias por el desierto para saber qué es lo que había en tu corazón. ¿Será que el Creador no sabe lo que el hombre tiene en el corazón? Mire, vamos a leer en el libro de Jeremías, en el verso 17, verso 9, y nos dice lo siguiente. Estoy leyendo la versión NBI. Dice, nada hay tan engañoso como el corazón. La otra versión, la popular, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Aquí dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y el verso 10 dice, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Hachén es el único que conoce el corazón del ser humano, que conoce las intenciones más profundas y ocultas que tenemos nosotros en el corazón. Esto no se contradice con lo que dice Deuteronomio, que pareciera que Dios tiene que pasar al hombre por ciertas pruebas para saber qué es lo que va a manifestar. Simplemente lo que el Creador nos está enseñando es que no vamos a tener como excusas culpar al Eterno. Simplemente nosotros somos los que nos vamos a dar cuenta cuando terminemos nuestro trayecto, qué es lo que nosotros reflejamos. El Eterno sabe lo que hay en nuestro corazón. El que no lo sabe y el que no lo conoce somos nosotros. Y antes de tomar una decisión, nosotros somos conscientes de qué camino vamos a seguir. El Eterno quiere que nosotros nos hagamos conscientes de qué decisión, de qué acciones estamos llevando. Y producto de aquello, vamos a sacar lo mejor o vamos a sacar lo peor. El hombre es continuamente pasado por procesos. Y estos procesos no son
para culpar al Eterno. Porque aquí el verso nos dice claramente, Dios le va a darle a cada uno su justa medida, su justa recompensa. Pero el desierto tiene esa connotación de ponernos a prueba. En el desierto vamos a ver realmente quiénes somos y para qué es el desierto realmente. Porque si tú no pasas por cierta necesidad, tú no vas a saber cómo accionar o cómo reaccionar ante cualquier caos o dificultad. Por eso, Moisés le recuerda a este pueblo y le dice, ustedes estuvieron 40 años vagando. Y esos 40 años que estuvieron vagando en el desierto, Dios probó el corazón, se manifestó de diferentes formas. Recordemos el caso de Cora o Coré, cómo se manifestó el corazón en él, de una forma que quizás nadie se lo esperaba. Una persona que salió de Egipto con sus primos, con los líderes que conducieron al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y Korah era una persona elevada, era un sabio, era un adinerado. ¿Y qué nos dice la Torá? Que él tomó para sí mismo consejos. Él se dejó llevar por su mala inclinación y llevó a personas a seguirlo hacia una revolución, hacia una revuelta en contra de los líderes que Dios había levantado. Su corazón le jugó una mala pasada. Él quiso ponerse en un lugar que no le correspondía. Y eso pasó en el desierto. Y por esa situación llevó a que cientos de personas murieran en el desierto. En el desierto, nosotros somos preparados con los milagros, con las señales, con las palabras que constantemente estamos escuchando de parte del Eterno. ¿Y qué pasó? Nuevamente en el desierto, cuando Moisés envía 12 espías a vitrinear, a examinar la tierra que iban a conquistar, 10 espías vinieron con un reporte equivocado. O sea, en otras palabras, se manifestó nuevamente lo que ellos cargaban en su corazón. La situación extrema que ellos vivieron sacó a relucir realmente de qué estaban hechos. Y el temor que manifestaron condujo a toda una generación a morir y vagar 40 años en el desierto. En el desierto también Moisés se puso al nivel del pueblo, de ese nivel contumaz, rebelde. ¿Y qué hizo cuando Hachén le dijo, háblale a la roca? Moisés, ¿qué hizo? Golpeó la roca y no obedeció. Y nos dice el texto literal que por esa razón Dios no permite que Moisés entre a la conquista. Y eso también pasó en el desierto. En el desierto el pueblo vivió quejándose del agua, del pan, del vestuario, que querían carne, y todo Hachén se lo iba proveyendo en el desierto. Hoy nosotros podemos estar muy bendecidos, muy elevados en niveles espirituales, pero tenemos que tener cuidado porque nuestro corazón nos puede jugar una mala pasada. Nuestro corazón nos puede engañar. A nadie, no hay ningún ser humano que diga yo controlo mi corazón. El único que sabe cómo funciona el corazón del ser humano es Hashem. Engañoso es el corazón del hombre. Nos puede jugar una mala pasada, nos puede llenar de vanagloria, nos puede llenar de ego. Es más, Dios nos puede haber suplido todas nuestras necesidades. Estamos a punto de pasar a niveles superiores, ya sea económicos, espirituales, de conquista en diferentes áreas, y necesitamos el consejo de Moshe diciéndonos, no te olvides de lo que sufriste o pasaste, que cuando estés en ese lugar, mantente siempre humilde. Hay una versión que dice, Dios los humilló en el desierto, pero no una humillación de crueldad, sino que para que ellos trabajen el ego, ellos trabajen también esa humildad de agradecer al Creador por todas las cosas que ellos pasaron. Por eso, debido a toda esta situación que estaban viviendo, nace la frase famosa, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Debido a qué? A que en el verso 3 Moisés le dice al pueblo de Israel, ¿recuerdan ustedes cuando tenían hambre? Cuando Hachén los hizo pasar penurias, los hizo pasar por hambre, para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre. Lo que hizo Hachén fue que cuando este pueblo padeció una necesidad física,
cuando Dios envía el maná, ellos, ¿qué hicieron? Como vieron la necesidad que tenían, al caer el maná, ellos solamente se tiraron a absorberlo y saciar la necesidad física. Era una oportunidad para que ellos se hayan conectado al mundo espiritual, porque si hay una necesidad en una área y Dios te la suple, ojo con esto, mire, cuando usted ora por una necesidad y esa necesidad es suplida, muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en la necesidad que nos olvidamos que Dios está del otro lado de la necesidad. Y lo que el hombre tiene que hacer es que esa necesidad que es suplida es la oportunidad para conectarte con el Dios que te dio esa o te suplió esa necesidad. Esto era la oportunidad del pueblo de Israel para haberse conectado a los mundos superiores a través del maná. Pero como estaban tan enfocados en su pan físico, se olvidaron de la conexión espiritual. Por eso Moisés les suelta esta palabra. Ustedes pasaron hambre, pero el Creador quería que ustedes no se enfoquen en el hambre, sino que aprendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Eso era lo que ellos tenían que haber entendido. Pasaron tantas dificultades y cada dificultad que fue siendo suplida era la oportunidad de conectarse al mundo superior, conectarse con el Dios infinito. Cuando nosotros hablamos sobre no solo de pan vivir al hombre, esto hace referencia a la materia física. El pan simboliza todo lo externo, todas las necesidades o todas las propiedades o cosas físicas que el hombre pueda llegar a obtener o desea alcanzar. El pan físico representa tu casa, tu hogar, representa el auto, las propiedades, representa la necesidad también de alimento, representa el vestuario. Eso es el pan físico. Todo lo que nosotros podemos necesitar. Y muchas veces hemos estado tan enfocados en la parte física, en la carencia que cada uno tiene, que nos olvidamos de lo más importante, que el hombre no vive de las cosas materiales, sino que vive de todo lo que sale de la boca de Hashem. Y cuando hablamos de que el hombre vive de lo que sale de la boca o de lo que emana del Eterno, esto hace referencia a un mundo espiritual. En la enseñanza popular de la Torá o de la Escritura, sabemos, y es de conocimiento universal, que el universo fue hecho a través de lo que Hashem iba soltando. En el libro de Bereshit o de Génesis nos enseña la Biblia que y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Cada vez que la voz del Eterno se abría para declarar o decretar una dimensión de creación, eso se ejecutaba. Entonces sabemos que la palabra del Eterno fue lo que le dio origen a todo lo que hoy día vemos. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Creador. Ahora, si vamos a profundizar un poco más en lo que son las enseñanzas de la Torá oral o de la mística también hebrea, mística, el sod, el secreto que está ahí, envuelto o encerrado, lo que nos enseñan los sabios a través de la cábala, a través de la espiritualidad, es que Dios, antes de crear todo el universo, Dios primero creó la materia prima con lo que iba a darle forma y creación a todo lo que hoy día vemos. Y esos son las 22 letras hebreas, que es los programas energéticos, son los planos principales. Y cada vez que el Eterno iba soltando una palabra, nos dicen los sabios que las palabras, estas letras, iban saliendo de la esencia de la luz infinita del Creador, y iba dándole forma a todo lo que vemos. Iba creando planetas, iba creando estrellas, galaxias. Todo lo que hoy día vemos fue creado a través de las 22 letras hebreas, que son programas, frecuencias cósmicas que hasta el día de hoy sostienen todo lo que hoy día vemos. Lo mantienen vivo, lo mantienen de pies y en orden.
Entonces, cuando nosotros hablamos de que no solo de pan vivirá el hombre, nosotros tenemos que ir a la esencia de donde sale todo lo que nosotros necesitamos. Y si nosotros logramos entender este concepto, entender esta sabiduría, entender este secreto, nosotros cada vez que tengamos una necesidad, que pasemos una prueba, que pasemos un desierto, nosotros nos vamos a estar conectando con el Dios que crea todas las cosas. Y cuando nosotros nos conectamos con ese Dios que crea todo lo que hoy día podemos ver, que crea todo lo que hoy día podemos ni siquiera llegar a imaginar, y nos conectamos con la frecuencia creadora que es la boca de Hashem, las 22 letras hebreas, la dimensión espiritual, nosotros vamos a estar trayendo a esta materia física la realidad del mundo espiritual. El tema es que la carencia que tú tienes en esta dimensión física es la carencia que solamente tiene tu alma. Voy a volverlo a decir. Cuando yo tengo una carencia en alguna área, eso es la carencia que tiene mi alma solamente. Porque hay gente que necesita un vehículo y se desespera. Cuando tú te desesperas por algo es porque tienes una carencia dentro de tu corazón. Porque hay personas que tienen mucho dinero, pero viven en necesidad porque la carencia está en su alma. Cuando tú sabes conectarte al mundo superior, cuando tú sabes conectarte a lo que sale de la boca de Hashem, mira, tú no puedes tener muchas cosas, pero tú eres completo. A ti no te falta nada, porque lo que priva o lo primordial del ser humano es lo que nos conecta con el mundo espiritual. Y era lo que Moisés les estaba enseñando a este pueblo. Ustedes han enfocado tanto en su necesidad, pasaron pruebas, pasaron hambre, y esa hambre que ustedes pasaron fue producida por el Eterno para enseñarle a ustedes que no solo de pan vivirá el hombre. Mira, amado hermano, amada hermanas que me ven ahí, amados amigos y los que verán la transmisión, toda necesidad que tú estás padeciendo en este momento, todo desierto por el cual tú estás atravesando, es para que sepas que lo principal no es lo que te está faltando, lo principal no es la prueba que estás viviendo, sino que el Eterno te está diciendo que detrás de eso hay una frecuencia espiritual, que no solamente de esa necesidad que tú estás viviendo puedes vivir o sobrevivir, hay una dimensión a la cual tú te puedes conectar, y cuando tú te conectes a esa dimensión de las 22 letras hebreas, de lo que sale de la boca de Hashem, tú vas a solucionar todos tus caos, todos tus problemas en esta dimensión física. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que sale de la boca de Hashem, aquí hay mucho, como dice, hay mucha tela que cortar acerca de todo esto. Porque hoy tenemos herramientas que antes desconocíamos. Por ejemplo, hoy, a través de la sabiduría de la Cábala, sabemos que el Eterno creó todo a través de 22 letras hebreas, programas cósmicos, programas energéticos y espirituales que hasta el día de hoy siguen funcionando. Están los 72 nombres de Dios, que si usted los llega a conocer, cada nombre tiene un atributo que trae soluciones a esta dimensión física. También están los salmos, los teilín, que a través de cada salmo hay soluciones también. Hay salmos que nos ayudan a elevarnos también en diferentes áreas de la vida, ya sea física y también espiritual. Hay también métodos de meditación de la Torá. Y usted me dice, pero ¿y todas estas cosas de dónde salieron? De la luz que el Eterno está revelando día a día. ¿Acaso la Escritura no nos dice en el Salmo 1, del verso 1 en adelante, bienaventurado es aquel que medita en la ley de Hashem? ¿Y qué es meditar en la ley de Hashem? ¿Qué es meditar en la Torá? Esto no significa que voy a meditar en los 10 mandamientos o en las leyes de Moisés. Eso no es lo que quiere decir el rey David.
sino que está hablando de una conexión, de una meditación, donde mi espíritu se conecta, se une al Eterno a través de la Torá, a través de la tefilá, de la oración, a través de la oración hipodedú también, la oración íntima, la oración espontánea, en secreto que yo tengo continuamente con el Eterno, a través de los 72 nombres, a través de todas las herramientas espirituales disponibles hoy para el ser humano. Tú te puedes conectar al Eterno, donde tú puedes llegar a ser uno con Él, así como lo enseñó nuestro rabí Yeshua de Nazaret. Nuestro gran maestro decía, yo y el Padre soy uno. ¿Y cómo se conectaba él? Tú lo veías siempre orando, siempre apartándose a estudiar la Torá. ¿Y cómo sé yo que estudiaba la Torá? ¿Por qué? Porque la frase que él soltó es una frase que está escrita en la Torá. Y la dijo Moisés, no la inventó Yeshua. No solo de pan vivirá el hombre, esa frase la enseñó Moisés y lo vamos a ver ahora. ¿Y por qué Yeshua la ocupó también? Aquí vamos a entrar a estudiar este verso en Mateos, en el verso 4. Mira lo que nos dice con respecto a esto. Nos dice, Mateos 4, en el verso 1 dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El verso 3 dice, el tentador se acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y el verso 4, Yeshua le responde, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio. Jesús le cita una frase de la Torá. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuevamente, esta frase se ha puesto en activación, ahora por parte de Yeshua. ¿Y cuándo fue que la ocupó Yeshua? Mira, fíjate en el paralelismo que hay a través de este pasaje con respecto a lo que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó por el desierto 40 años y fueron probados y tentados para que ellos aprendan algo, que no solo de pan vivirá el hombre. Yeshua va al desierto guiado por el Espíritu. Dice, para ayunar 40 días. Fíjate en el paralelismo. El pueblo de Israel fue tentado 40 años, Yeshua pasa 40 días ayunando en el desierto. Y cuando fue tentado, fue probado, Yeshua activa esta palabra y le dice al Satán, no solo de pan vivirá el hombre. Yeshua sabía que en cualquier momento de su vida se iba a enfrentarse al desierto. Yeshua sabía que en cualquier momento de su ministerio se iba a enfrentarse a la tentación y a la prueba. ¿Y qué hizo Yeshua? Sí, yo sé que en algún momento de mi vida la prueba, el desierto, la tentación van a venir a confrontarme, me voy a preparar de antemano. Aquí Yeshua no solamente tómalo como un ejemplo de la escritura, sino que toma el consejo de vida que nos está enseñando. ¿Y sabe lo que te está diciendo Yeshua? La tentación, la prueba, el desierto te va a venir, quieras o no quieras. Sí, vino a tentar al mismo Yeshua, a un sadí, a un hombre elevado, ¿qué nos espera a nosotros? Que muchas veces nos cuesta seguir una línea o una disciplina espiritual. Entonces, Yeshua te está diciendo, antes que venga esa prueba, si todavía no estás pasando esa prueba, si todavía no estás pasando por ese desierto, prepárate. ¿Y cómo puedes prepararte? Llenándote de lo que sale de la boca de Hashem, llenándote del estudio de la Torá, llenándote de la conexión con el Eterno, llénate de todo lo que te traiga a ti espiritualidad, de todo lo que te conecte con el mundo espiritual. Llénate de todo eso, porque cuando venga tu tentación, cuando venga tu prueba, tu dificultad, cuando tengas que pasar por el desierto, porque lo vas a pasar.
Eso es inevitable, pero cuando lo pases, le puedas decir a esa tentación, le puedas decir a esa enfermedad, le puedas decir a esa pobreza, a esa escasez, ¿sabes qué? No me importa la situación que tenga yo al frente. Yo vivo de lo que sale de la boca de Hashem. Y si tú te das cuenta de que si eso se activa a través de ti, la solución en tu mundo físico se va a hacer una realidad. El tentador o el Satán sabe en qué área usted está pasando una dificultad. A Yeshua lo tentó justamente en la área donde había debilidad. Él venía saliendo 40 días de ayuno, en donde la necesidad era física, era de comer. Y en esa área el Satán tentó a Yeshua. A ti te va a tentarte en la área donde tú vas a manifestar debilidad. Y esa área solamente la conoce usted y la conozco yo. Pero ¿qué tengo que hacer antes de ser tentado en esa área? Fortalecerme con lo que sale de la boca del Eterno. Fortalecerme con la dimensión espiritual. Y cuando llegue esa necesidad, esa prueba, sabré activar lo que sale de la boca del Eterno. Y en ese momento, la prueba, el desierto, se va a disipar. Todo lo que has vivido ha sido una preparación. Y Dios te sigue preparando para cosas mayores. Dale gracias por los desiertos. Esperemos que estos desiertos saquen lo mejor que tú tienes y no te hagan morir o estancarte o que tus sueños o propósitos se mueran como esa generación rebelde que cuando fueron probados en el desierto solamente reprobaron el examen. ¿Por qué? Porque manifestaron lo que tenían en su corazón. Rebeldía, orgullo, rebelión, quejas, incredulidad. Y para eso no es el desierto. El desierto es para que aprendas a que en esa circunstancia hay alguien que te condujo ahí, pero para llegar a otro nivel, a la tierra prometida. Así que lo que tenemos que entender es eso. Como consejo, aprendamos a que el pan físico no es lo importante. La necesidad vamos a tenerlas todos en alguna área. Pero la carencia, cuando tú ya te desesperas por lo que te falta, es porque manifiestas una carencia dentro de tu corazón. Y esa carencia no la va a suplirla el dinero. Quiero darme a entender bien con esto. No estoy diciendo que el dinero sea malo. Baruch Hashem, por el dinero, que nos llegue el dinero, que todos los que están aquí viendo sean prósperamente bendecidos en áreas económicas. Pero el dinero no soluciona la carencia que hay en el alma. Entonces, cuando te falta algo, Dios te puede bendecirte a través de algo económico. Pero es para que esa economía te conecte con el mundo superior. ¿Me estoy dando a entender? Porque si tú ves la desesperación que tú tienes y en el momento que esa necesidad es suplida, te puede llegar a pasar lo mismo que al pueblo de Israel. Te comes el maná, lo disfrutas y te olvidas que el maná viene de una dimensión espiritual. Todas las necesidades que son suplidas de lo que sale de la boca del Eterno. Es la oportunidad de conectarnos a través de la materia física con el mundo espiritual, nada más. No manifestemos carencia con las cosas que necesitamos. Si las necesitamos y son suplidas, Baruch Hashem. Pero cuando ya me empiezo a desesperar es porque tengo una carencia en mi alma, en mi corazón. Y en algún momento voy a salir siendo reprobado. Porque para eso Dios te hace pasar penurias, te hace pasar pruebas, te hace pasar dificultades para saber lo que hay en el corazón del hombre. Y para enseñarte que no solo de pan, de lo físico, no solo de la materia vive el hombre, sino de todo lo que sale del mundo espiritual. Ese mundo espiritual vive dentro de ti, vive dentro de tu corazón. Y cuando tú veas la necesidad, puedes mirar hacia el cielo o puedes mirar hacia adentro. Porque la dimensión espiritual vive dentro de ti. Ese Dios infinito
que ni los cielos de los cielos y los cielos lo pueden contener, vive dentro de tu corazón. ¡Qué gran misterio! Y desde adentro hacia ti puedes darle vida y hacer visible el mundo espiritual a través de lo que sale también de la declaración poderosa de tus labios. Maravilloso. Este es el consejo de la Torá